Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, oramos que en esta noche, Señor, podamos recibir tu palabra, de manera que podamos entenderla. Sabemos, Señor, que cuando no entendemos tu palabra, no es de provecho para nuestra vida. Pero cuando tu Espíritu abre nuestras mentes y nuestros corazones, podemos, Señor, entender. Y en esta noche estamos aquí deseosos de aprender tu palabra. Por eso hemos venido y oramos que seas tú quien ilumines nuestras mentes para poder recibir estas verdades de manera que sean de provecho a nuestras vidas. Úsame para poder compartir con tu pueblo estas cosas tan preciosas de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche yo quiero continuar lo que he estado hablando sobre varias semanas. Empezamos hablando sobre el tema entendiendo nuestra vida en Cristo. Y realmente hemos mencionado lo que significa esa palabra o esa frase, en Cristo. En Cristo, Dios nos puso en Cristo. Dios nos puso en Cristo, la Biblia dice eso en 1 Corintios 1:30. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo aprendimos semanas atrás que hemos sido redimidos, tenemos redención. Somos liberados del poder del enemigo, aleluya. Y hemos aprendido que esa redención es eterna, porque Jesucristo solamente necesitó un sacrificio, y con ese sacrificio compró nuestra salvación eternamente. No tiene que volver a sufrir, Él no tiene que volver a ser crucificado. Lo que Él hizo tiene valor eterno. Bendito el nombre del Señor. Su sangre fue derramada y su sangre perdona pecados pasados, presentes y aún futuros. Y la última parte de la lección de la semana pasada mencioné que la sangre de Cristo, cuando uno viene a Jesús, no solamente nos perdona, sino que remite nuestros pecados, da remisión. Y la palabra remisión significa borrarlos. Ya no existen. Eso es poderoso. Eso es poderoso, porque la sangre de los animales que se derramaba en el antiguo pacto cubría los pecados. O sea que la gente ponía fe en esa sangre de animales, y Dios, en base a la fe de ellos, pues cubría los pecados y podía extender su misericordia y su bendición sobre su pueblo, porque estaba mirando al futuro, cuando Jesús derramara su sangre y los pecados de ellos fueran borrados. Pero en aquel tiempo, pues lo que había era solamente los sacrificios del antiguo pacto, que tenían poder limitado. Cubrían los pecados, pero no los quitaban. Y como no los quitaban, siempre los adoradores tenían lo que llamamos conciencia de pecado. O sea, ellos siempre, cada vez que ofrecían sus sacrificios, recordaban que ellos eran pecadores, que habían fallado a Dios y que tenían que otra vez ofrecer sacrificios. Y era una y otra vez, una y otra vez, lo cual les mantenía a ellos con una conciencia de pecado. Y cuando esa conciencia de pecado estaba en sus corazones, obviamente implicaba que ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no habían podido recibir vida nueva como nosotros hemos recibido. Lo que ellos estaban viviendo era una fe en aquellos sacrificios que obviamente le señalaba al sacrificio de Jesús en el futuro, pero mientras Jesús no derramara su sangre, eso no podía ser una realidad en sus vidas de una manera tan profunda como lo es en la vida del creyente del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús no solamente perdonó, sino que remitió nuestros pecados. Y eso es fantástico. Eso es fantástico porque realmente cuando podemos entender
que mis pecados, sea que yo fui tremendo pecador en el pasado, cualquier cosa que pasó conmigo, en el momento que yo recibí a Jesús como mi Salvador, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, el Espíritu Santo lo aplicó a mi vida y me hizo ser una nueva criatura, una nueva creación, donde dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Amén. O sea, eso es interesante y yo sé que lo he mencionado aquí una y otra vez, pero en mi propia experiencia me doy cuenta que es continuamente que debemos recordar estas cosas. Continuamente, porque es la base de nuestra salvación y la base de nuestra vida cristiana victoriosa. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, fíjate si eso es así. Pon una mano allí en Efesios y mira en el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro 1, el apóstol Pedro habla palabras similares a la iglesia a los que él está escribiendo esa epístola, palabras similares a las que yo te estoy hablando a ti esta noche. Gloria a Dios. Él les dice a ellos que ellos son participantes de la naturaleza divina, que han recibido una fe igualmente preciosa que los apóstoles y una serie de cosas que él les dice allá, pero en el versículo número 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, él dice, los que no ponen atención a estas verdades, pues olvidan que sus pecados fueron purificados y esto los hace vivir vidas en temor, vidas que no fue ser fructífera para servir al Señor. Versículo número 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro está diciendo, yo no dejaré de recordarles a ustedes estas cosas. Yo no dejaré de recordarles estas cosas, porque aunque ustedes ya las saben, pero yo no dejaré de recordárselos. ¿Por qué? Porque necesitan estar confirmados en esta verdad continuamente. No hay nada que más llene mi corazón que recordarme a mí mismo diariamente, quién soy yo en Cristo. Diariamente, quién soy yo en Cristo, quién Cristo es en mí. Gloria a Dios. Cuando recordamos, somos redimidos. Jesús entró al lugar santísimo después de haber muerto en la cruz, derramado su sangre, y dice que obtuvo para nosotros eterna redención, eterna liberación, lo cual implica que el enemigo, Satanás, ha sido eternamente derrotado. Cuando uno entiende eso, uno cambia la perspectiva de la vida. Los ataques siempre siguen viniendo, las circunstancias vienen en contra nuestra, pero hay una actitud diferente en nosotros, hay una forma de pensar diferente y una forma de accionar o reaccionar ante los ataques del enemigo diferente. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo somos redimidos, lo cual implica que somos liberados del poder de las tinieblas, somos liberados del poder del enemigo y somos liberados eternamente. Nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando nuestros pecados fueron perdonados y remitidos, Satanás perdió su dominio o su derecho legal a dominarnos. Vamos a ponerlo de esa manera. Lo que le da lugar al diablo para tomar a una persona y oprimirla es el pecado que hay en esa persona. Pero cuando nosotros sabemos que la sangre de Jesús borró ese pecado, deshizo ese pecado, le quitó a Satanás el arma con la cual él confiaba. Y ahora el enemigo legalmente no tiene dominio o derecho a dominarnos. Él puede insistir
Y si el creyente no sabe estas verdades, el enemigo lo ataca y lo oprime y lo destruye. Pero cuando uno aprende estas cosas, uno no se deja, porque ya uno sabe quién es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, es interesante notar y conocer que una vez que nosotros entendemos el poder de la redención, lo que Jesús hizo a través de su muerte y resurrección, cómo su sangre fue derramada, podemos entender que esta redención hace posible el nuevo nacimiento. Esta redención, la sangre de Cristo derramada, que borró nuestros pecados, hace posible que el Espíritu Santo pueda venir al corazón de alguien que pone su fe en Jesús, y no solamente convertirlo, como decimos ahí regularmente, ahí se convirtió fulano. No, sino hacerlo una nueva creación. Darle un nuevo nacimiento, que es lo que realmente produce la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No le dijo, necesitas tener una religión diferente. Le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y obviamente Nicodemo dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, no, Nicodemo. De cierto digo que el que no naciere de arriba, de nuevo, de lo alto, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu, de agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo cual implica que tú y yo fuimos nacidos de la carne cuando nacimos de nuestra madre en este mundo. Pero eso no nos salva. Eso nos trajo a este mundo. Pero cuando aceptamos a Cristo hubo un nuevo nacimiento. Nuestro espíritu nació otra vez. Y entonces entramos al reino de Dios. De la manera que cuando nacimos físicamente, entramos a este mundo terrenal. Cuando nacemos de nuevo, entramos al mundo de Dios, al mundo celestial, al reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Todavía estamos aquí en la tierra y todavía estamos en un mundo de pecado, pero nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro espíritu recibió un cambio total, radical. Y Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciere de arriba no puede ver y entrar al reino de Dios. Y es en el reino de Dios donde la victoria ocurre. Es en el reino de Dios donde el poder de Dios se manifiesta. Es en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Que los creyentes no saben lo que ha pasado dentro de ellos. Y su mentalidad todavía es la mentalidad de alguien que está bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de las circunstancias, bajo el poder de las cosas que vienen de aquí y de allá. Y se sienten atrapados todo el tiempo y no toman el dominio que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, en ese momento la Biblia dice, vinimos a ser hechos la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Mira conmigo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios 5 es interesante. Es interesante. En Cristo no solamente yo soy redimido, pero yo soy hecho la justicia de Dios. Esa frase es interesante y la voy a explicar en un momentito. Pero quiero que leamos 2 de Corintios 5, versículo 21. Cuando lo tengan dice amén. Aleluya. Dice, al que no conoció pecado, está refiriéndose a Jesús. Jesús fue sin pecado, nunca pecó. Pero Dios dice, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Dios hizo a Jesús pecado por nosotros cuando fue a la cruz del Calvario. El profeta Isaías dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de la humanidad entera. Dios lo puso sobre Jesús y él lo sufrió en aquella cruz. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque él fue hecho maldición por nosotros. Él fue hecho maldición. Él llevó la maldición que estaba sobre la tierra, sobre su cuerpo, para que la bendición de Dios pudiera venir al ser humano que le acepte como Salvador.
Y dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La frase justicia de Dios quiere decir poder entrar a la presencia de Dios sin sentido de culpa, sin sentido de condenación, sin sentido de temor. Bendito el nombre del Señor. La puerta a la presencia de Dios ha sido abierta para ti y para mí. Y podemos entrar sin conciencia de pecado. Sí, la mayoría de los creyentes que no conocen esta verdad no se atreven a orar con confianza a Dios, porque sienten que Dios por alguna razón no los va a escuchar. Tales personas, cualquier cosa que les pasa, siempre dicen, ¿qué estaré pagando? Dios me está castigando con algo, con esto, porque algo yo he hecho. Siempre tienen el temor de que algo malo han hecho y que por eso Dios les está mandando calamidades. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros tenemos la conciencia de que somos la justicia de Dios en Cristo, tenemos seguridad para entrar a la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Porque sabemos que la sangre de Jesús nos limpió y Dios nos acepta ahora en su presencia. Somos aceptados por Dios. Oh, aleluya. Somos aceptados. ¿Cuánto lo dice? ¿Cuánto dicen amén? Somos aceptados. No hay cosa más terrible que no ser aceptado por alguien. Cuando tú quieres ser aceptado. No ser aceptado por la familia, no ser aceptado por un grupo de amistades, no ser aceptado. No cabes en ese lugar, no eres aceptado, eres rechazado. Eso cae mal. Y mucha gente vive sufriendo porque tienen un espíritu de rechazo en sus vidas, porque gente los ha rechazado, no han sido aceptados. Pero la Biblia me dice a mí que Dios nos ha aceptado. Si Dios me ha aceptado, ¿qué me importa a mí que otros no me acepten? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Miren lo que dice en Efesios capítulo número 1, por favor. Efesios 1. Hay otra escritura ahí que me gustaría que leyésemos porque es muy interesante. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Note, nos bendijo. No nos va a bendecir algún día, nos bendijo ya. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Ahora, acepto significa aceptado. Yo no sé si tú has leído cuando Dios dice de Jesús, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús es el hijo amado de Dios. Pero ahora Dios nos ha puesto a nosotros en el amado. Nos ha aceptado porque nos ha puesto en el amado. Y de la misma manera que Dios ama a Jesús, así te ama a ti. ¿Lo puedes creer? De la misma manera, con el mismo amor que Dios ama a Jesús, su Hijo unigénito, con ese mismo amor Dios te ama a ti y a mí. Mira Juan capítulo 17, otra escritura, Juan capítulo 17. Anota estas referencias en tu hoja de papel para que puedas estudiarlas en tu casa y meditar en ellas, porque esto hace el corazón más triste regocijarse. Aleluya. Jesús está orando al Padre en esta oración, o en este capítulo 17 de Juan, antes de ir a la cruz. Y este capítulo representa el ministerio de intercesión que Jesús tiene a la diestra del Padre. Y Él intercede por su pueblo, por sus ovejas, por nosotros. Y Él dice en el versículo número 22, la gloria que me diste, le dice al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Está claro o no está claro? Que el mundo conozca que tú, Padre, los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, de la misma manera, con el mismo amor con el cual el Padre ama a Jesús, con ese mismo amor Él me ama a mí. Por eso el diablo nos odia. Por eso el diablo nos odia. Porque somos amados de Dios. Bendito Dios. Dios nos ha puesto en el amado. Nos acepta. Soy aceptado por Dios. Bendito el nombre del Señor. Dilo conmigo. Soy aceptado por Dios. Dios me acepta en su presencia. Como si yo nunca hubiese pecado. Como si yo nunca hubiese fallado. Después de todo, Él no se acuerda de mis pecados porque los borró. En Hebreos 10 se nos dice que Dios dice: ya no me acordaré más de sus pecados y sus iniquidades. Si Dios no se acuerda de mis pecados, ¿por qué yo me voy a acordar? Cuando yo me acuerdo de quién yo era antes de conocer a Cristo, eso me trae un sentido de depresión, de opresión, de tristeza. Porque hay cosas de las cuales uno ahora se avergüenza. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que uno recuerde el pasado para entonces Él poner su mano sobre nosotros y aplastarnos. Pero cuando uno le dice al diablo: diablo, yo estoy en Cristo. Y en Cristo yo no tengo pasado. En Cristo yo no tengo pasado. Un bebé cuando nace no tiene pasado. Está recién nacido, 0 millas. Tú y yo en Cristo somos 0 millas. Empezamos a correr, empezamos a vivir cuando aceptamos a Jesús. Y Él me acepta. Y Él dice que Él me acepta en el amado. Que soy la justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que cuando Él me puso en Cristo, Él me mira ahora en Cristo. Y Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Quiere decir que en Cristo no hay pecado, que el diablo no lo puede tocar. Y tú y yo estamos puestos en Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es poderoso. Es una verdad gloriosa. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. O sea que esta redención hace posible el nuevo nacimiento. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo. Mira, esto debe uno ponerlo en la mente una y otra vez, meditar en esto, para que se nos olvide esa frase que comúnmente decimos: es que soy un pecador. Es que somos pecadores, pastor, es que todos somos pecadores. Pero eso no es lo que dice la palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora, esto que dice la palabra debe hacerse una realidad en mi vida. Hasta que no se hace una realidad en mi vida, no tiene poder en mí. Déjame ponerlo de esta manera, iglesia. La palabra de Dios es la verdad. Pero hasta que esa verdad no es una verdad en mí, a mí no me sirve de nada. Y para que sea una verdad en mí, yo tengo que pensar de acuerdo a ello. Esto tiene que ser mi convicción. Y no puede ser mi convicción si yo lo oigo una vez y lo olvido. Yo tengo que recordármelo a mí mismo una y otra vez. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dios me acepta en su presencia. Puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre de Cristo me lava, me limpia, me ha redimido. El Espíritu Santo está conmigo, está sobre mí. Él me ha hecho una nueva criatura y yo soy ahora un hijo de Dios. Aleluya. Son palabras que deben salir de tu boca porque están llenando tu corazón. Cuando tú estás en ese nivel, la palabra de Dios construye un muro alrededor de ti que el enemigo no puede saltar. La protección de Dios está alrededor tuyo. Sí, el salmista David dijo: Jehová es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria.
Oh, pudiéramos estar hablando horas sobre esto. Horas sobre esto. Sí, qué importante es que nuestras palabras declaren lo que Dios dice. Sí, mira otro ejemplo, porque yo siento esta dirección. Mira otro ejemplo. Mira el Salmo 91. Salmo 91, por favor. Salmo 91. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Salmo 91 es un salmo muy precioso que mucha gente lo recita de memoria, y los que no lo recitan de memoria lo leen y les gusta. Salmo 91 comienza diciendo en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que el que habita al abrigo del Altísimo está habitando al amparo del Dios Todopoderoso. Mora, habita bajo la sombra del Omnipotente. Ahora mira el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora, para que tú tengas una idea, el que habita al abrigo del Altísimo es el que dice a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo es el que dice a Jehová estas cosas. Cuando tú hablas la palabra creyéndola en tu corazón, porque abunda en tu corazón, esa palabra que tú hablas, esa palabra produce la protección divina a tu alrededor. Y entonces tú entiendes que el enemigo no puede tocarte, porque hay un muro alrededor. Alabado Dios. Sí, él puede tentar, él puede tratar de agitarte, él puede querer atemorizarte, pero mira lo que dice el versículo 3, Dios te librará, el omnipotente Jehová te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, precioso es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nota esto, iglesia. Cuando entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo, el saber que somos la justicia de Dios en Cristo implica que Satanás no tiene dominio. No tiene dominio sobre los creyentes en Cristo. No tiene dominio. Su dominio fue totalmente roto. Ya él no tiene dominio sobre mí, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Nuestras vidas pertenecen a Dios. No pertenecen al diablo, pertenecen a Dios. Él es nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus hijos. En lugar de ser esclavos del adversario, nos convertimos en amos del adversario. Esa debe ser nuestra meta. Por eso debemos estudiar la palabra y llenarnos de esta palabra, porque para eso Cristo murió en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Cristo somos hechos nueva creación. Nueva creación. Nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura o nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Ahora déjame enfatizar este punto en esta noche. Cuando decimos soy nueva creación, vamos a leer 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17, lo acabo de mencionar, pero yo quiero que tú lo leas para que lo estés leyendo. Tus ojos lo están mirando, tu boca lo está diciendo y tus oídos lo están oyendo de lo que tú mismo dices y lo que yo te digo. ¿Ya lo encontraste? De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo pregunto, ¿quién aquí en este lugar, en esta noche puede decir yo estoy en Cristo? Amén. Entonces, según este pasaje, si tú dices que tú estás en Cristo, dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura, una nueva creación. Y si tú eres una nueva creación, dice las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas.
Tú y yo somos justicia de Dios en Cristo, nueva creación en Cristo. Ahora, presta atención a esto. La Biblia habla de dos creaciones, la vieja creación y la nueva creación. La vieja creación, cuando Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1, y Él creó al hombre, a Adán, y lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y le dijo, domina sobre la tierra y sobre todo. Señorea sobre todo. Esa creación fue perfecta. Esa creación, Dios dijo todo lo que Él hizo, vio que era bueno. Pero esa creación dejó de ser perfecta cuando Satanás entró en la escena y el hombre pecó. Traicionó a Dios y se hizo aliado del diablo. La muerte espiritual entró a su espíritu. Y entonces empezó el problema en la tierra. La creación gime, dice la Escritura. Romanos 8. La creación entera gime, porque espera la liberación, porque la creación entera está en esclavitud, porque el hombre pecó. Y el hombre que era Señor sobre esta tierra pecó. Y el enemigo tomó esa autoridad y la creación gime. Pero Cristo vino. Cristo vino. Y a través de su muerte y su resurrección, Cristo hizo una nueva creación. Una nueva creación. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que vendrá un tiempo cuando habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Una nueva creación. Pero en el medio tiempo, todo aquel que recibe a Jesús como Salvador viene a formar parte de esa nueva creación que se manifestará en el final de la historia, cuando venga Cristo a reinar aquí en la tierra. Pero los que recibimos a Jesús comenzamos a disfrutar de esa nueva creación desde el momento que le recibimos como Salvador. Ya no estamos bajo el dominio del enemigo que tiene autoridad en esa vieja creación. Ahora estamos bajo el dominio de Jesucristo, que es la cabeza de esta nueva creación. Oh, aleluya, eso es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Mira Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Son escrituras, yo sé que son muchas escrituras, pero esto te sirve a ti en tu casa para referencia y poder profundizar en tu corazón, en tu mente, estas verdades. Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, cuando lo encuentres dices amén. Sí, nosotros miramos en semanas pasadas que el versículo 12, 13 y 14 dice que debemos dar con gozo gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ya yo no estoy bajo la potestad de las tinieblas, ahora estoy en el reino del Hijo amado de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón o remisión de pecado. Ahora mira el versículo 15. Él, hablando de Jesús, de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Ahora no dice que Él es conforme a la imagen del Dios invisible, no. Él es la imagen. Él es la imagen. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Sí, Dios es invisible, porque Dios es espíritu. Pero el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible y ha hecho a este Dios invisible visible en la persona de Jesús. Gloria a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Ahora, antes de que yo continúe, déjame hacer esta aclaración. Cuando leemos esta palabra, Él es el primogénito de toda creación. Algunos grupos toman este versículo para decir que Cristo es un ser creado, porque dice aquí que es el primogénito de toda creación. Y el significado para muchas personas de la palabra primogénito es el primero, el primer nacido, primogénito en una familia, o el primero en un orden, el primero. Entonces cuando dice el primogénito de toda creación, muchos lo interpretan como que es el primero de toda creación. Y entonces dicen, ves, Él es el primero que Dios creó. Y después Dios creó lo demás. Si Cristo es un ser creado, entonces no es Dios. Porque Dios es eterno. Dios no es creado. Aleluya.
Pero Cristo es Dios. Pero Cristo es Dios. Ahora, entonces, ¿cómo entendemos este pasaje y cómo tú puedes refutar a aquellas personas que te dicen que Cristo no es Dios, porque aquí dice que es un ser creado? Porque es el primogénito de toda creación. Bueno, vamos a leer el contexto. El contexto siempre nos aclara cualquier duda que tengamos al respecto. Amén. Mira lo que dice. Vamos a leer el 15 otra vez. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él o por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, no dice y Él era o Él fue, dice y Él es, no dice y Él vino a ser, dice Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, si Él creó los cielos y la tierra y creó las cosas que hay visibles e invisibles, todo lo creó, todo fue creado por Él. Él no es un ser creado, entonces Él es el creador. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Cristo es el creador, porque Él creó todas las cosas. Tú lees, por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todo lo que ha sido hecho, sin Él no fue hecho. Sin Él no hubiera podido ser hecho. O sea, todo fue hecho por Él, porque Él es Dios. No es un ser creado, es el creador. Entonces, ¿por qué aparece la palabra primogénito allí? Es bueno entender esto para tener un entendimiento más claro. Yo quiero leerte la definición de un diccionario bíblico que quizás te puede dar más entendimiento que mis propias palabras. Dice aquí este diccionario muy interesante. La palabra primogénito dice se refiere al primer hijo en una familia humana o en un animal. El término adquirió connotaciones profundas a través del periodo del Antiguo Testamento hasta que en el Nuevo Testamento llegó a usarse casi exclusivamente para Jesús, para describir su existencia antes de la creación y su papel como la imagen de Dios en Colosenses 1:15 y su resurrección como el principio de un orden redimido conformado a esta imagen. Vamos a mirarlo un poquito más adelante si tenemos el tiempo, si no lo dejaríamos para la próxima semana. Pero dice, Jesús es el primogénito como la imagen de Dios a la cual Dios propuso que se conformara la humanidad. Como la imagen de Dios, la esencia misma del ser de Dios, Jesús es el primogénito de toda la creación, porque todo el orden creado tiene su origen y existencia en Él. Por eso pone la palabra primogénito, porque la palabra primogénito, de acuerdo al idioma original, no solamente significa el primer ser o el primero de muchos, no solamente significa el primero que ha nacido en una familia, sino también la palabra primogénito significa alguien que es de más importancia o que tiene un rango más alto que los demás. Y en este sentido es que Jesús es el primogénito de toda creación, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. La gente vio a Dios en Él cuando Él estaba aquí en la tierra. Amén. En ese sentido es que Él es el primogénito, pero no porque es el primer ser creado. Él no es el primer ser creado, Él es eterno. Él es eterno. ¿Cuántos pueden entender ese concepto? Él es eterno. Digo conmigo, Él es eterno. Gloria al nombre del Señor. Él es eterno. ¿Sí? Pero allí Jesús es el primogénito de toda creación, porque todo el orden creado tiene su origen y su existencia en Él. Todo el orden creado, todo lo que existe, tiene su origen y su existencia en Él. Por eso es que se le llama a Él el primogénito de toda creación. Pero ahora en el versículo 18, mira qué interesante. Dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos.
Ahora aquí la palabra primogénito tiene el sentido de el primero, aquí sí, el primero que se ha levantado de entre los muertos para no morir jamás. Muchos se levantaron de entre los muertos antes que Jesús resucitara. Lázaro, por ejemplo. Pero ellos eventualmente volvieron a morir, porque el cuerpo con el cual resucitaron era el mismo cuerpo terrenal. Pero Jesús resucitó con un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Él no muere más. Él no puede morir más. Él entró en una vida de resurrección, que es una vida glorificada eternamente. Él es el primero o el primogénito de entre los muertos. Aleluya. Vamos a leer el 18 una vez más. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo es la cabeza de esta nueva creación. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Déjame ponerlo de una manera que tú puedas entender lo que yo estoy hablando. Cuando un bebé nace, regularmente, si el parto es normal, lo primero que nace es la cabecita del bebé, ¿no es cierto? Pero una vez que nace, que la cabecita asoma, el cuerpo también sale. ¿Ah? Porque la cabecita no está separada del cuerpo. La cabeza y el cuerpo forman una unidad. Es el bebé completo. Dice, nota lo que dice el 18. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, quiere decir que Cristo y la iglesia son uno. De la misma manera que tu cabeza y tu cuerpo son uno. Cuando tu cabeza entró por aquella puerta, tu cuerpo también entró. Ni modo que el cuerpo se quedó en el carro y tu cabeza entró acá. Yo me hubiera asustado y hubiera salido por esta puerta corriendo. Somos una unidad, cabeza y cuerpo. Pero de la misma manera, Cristo y la iglesia son una unidad. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero ambos forman una unidad. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la iglesia resucitó de entre los muertos. Piensa, ¿te consideras tú parte de la iglesia? ¿Te consideras tú parte del cuerpo de Cristo? Si Cristo resucitó de entre los muertos y Él es la cabeza del cuerpo, ¿no te dice a ti que tú también participaste en esa resurrección cuando Cristo resucitó? ¿Ah? Ahora, Él resucitó espiritualmente y físicamente. Nosotros, como su cuerpo, hemos resucitado con Él espiritualmente. Físicamente todavía no. Eso espera cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados. Pero en el medio tiempo, el Espíritu Santo ha venido a nosotros para producir en nosotros el poder de la resurrección de Cristo, de manera que nos da vida, poder, para que nosotros podamos hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Somos parte de Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo y con esto vamos a terminar. Mira lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oh, ¿cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos dé una revelación de esto? Yo entendí esto en una mañana, cambió mi perspectiva, porque el Espíritu de Dios me mostró que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la iglesia resucitó de entre los muertos. La iglesia es el pueblo que ha nacido de nuevo, nueva creación. Esta nueva creación ha surgido de la muerte. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice la Biblia, cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida. Juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, pasando de muerte a vida, en la mente de Dios la iglesia nació allí, en la resurrección de Cristo. Luego el Espíritu Santo vino en Pentecostés y comenzó a obrar en los corazones de aquellos que recibieron a Jesús. Pero legalmente la iglesia comenzó cuando Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció el poder del pecado y resucitó victorioso. Y fue levantado y sentado a la diestra de Dios en una posición de exaltación suprema sobre todo principado y potestad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero también. Pero cuando eso pasó en la mente de Dios, no solamente Cristo recibió vida, sino que su iglesia también la recibió. No solamente Cristo fue resucitado, sino que su iglesia fue resucitada también con él. No solamente Cristo fue sentado a la diestra de Dios, sino que su iglesia fue sentada también con Cristo en los lugares celestiales. En la mente de Dios ya esto es un hecho. Y cuando el creyente entra por la fe a través de la palabra en el poder del Espíritu a este entendimiento, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos reinando con Cristo, aun cuando todavía estamos aquí en la tierra. Somos Cristo en la tierra. Somos la parte de Cristo que está en la tierra. Aleluya. Oh, aleluya. Amén. Yo sé que es profundo esto. Yo sé que es profundo. Pero tenemos que aprenderlo algún día. Y caminar en esta verdad nos hace más que vencedores. Nos hace más que vencedores. Sí, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando Él resucitó, Él fue el primogénito. Pero si es el primogénito, quiere decir que hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, hay un quinto, hay un sexto. Todos aquellos que son lavados con la sangre de Jesús han pasado de muerte a vida, han experimentado resurrección espiritual en sus vidas y van a experimentar resurrección física cuando Cristo venga otra vez. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Si hemos muerto ya, resucitaremos de las tumbas, porque Cristo vendrá y Él nos levantará. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora oye esto. Él nos levantará porque ya Él hizo una obra completa en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales en lo que posición se refiere. Mientras tú te sigas viendo como alguien indigno, pecador, débil, tú seguirás experimentando debilidad, pecado, fallos, y no serás muy fructífero para Dios. Pero cuando tú comienzas a mirarte como Dios te ve, y comienzas a decirte a ti mismo, Cristo me ha dado vida, Dios me ha dado vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo Él me resucitó. Mi espíritu ha resucitado. Si Jesús dijo esto, son palabras de Jesús. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene. Y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Ahora te hago esta pregunta. La persona que pasa de muerte a vida, ¿no se le llama a eso resurrección? ¿Ah? Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene. No dice tendrá algún día cuando esté en el cielo. Dice tiene ahora, tiene. Y no vendrá a condenación. Porque ha pasado. No dice pasará. Dice ha pasado. De muerte a vida. Y alguien que pasa de muerte a vida, alguien que ha resucitado, lo cual implica que ha habido resurrección en nuestro espíritu. Mi espíritu estaba muerto en pecado, pero Cristo vino y le dio vida, y la vida que recibí es la misma vida que Cristo tiene, porque Dios me ha hecho uno con Él.
Más claro no te lo puedo explicar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Ahora debes ver al diablo bajo tus pies, no arriba. El diablo no está ya más encima de ti ni a la par, está abajo. Cada vez que vayas a hablarle, le hablas así: diablo, te estás quieto. Demonio, fuera. No, no hagas así. Así se le hace solamente a Dios. Al diablo se le hace así. Él siempre debe saber la posición, y por eso Él nos odia, porque la posición de Él es debajo de nuestros pies. Eso habla del dominio. Ya Él no me domina, yo lo domino a Él, a través del nombre de Jesús. Bendito es. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, en el lugar de autoridad más grande del universo entero. Es donde Jesús está, y allí yo estoy con Él. Nunca se nos olvide eso. Jesús está sentado en el lugar más grande, más alto de autoridad en toda la creación de Dios. Pero Él nos ha sentado con Él. Dios nos ha sentado con Él. O sea que en autoridad tú y yo estamos juntos con Cristo. Eso es poderoso. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Dios es maravilloso. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por estas verdades tan profundas, pero tan maravillosas, que cuando tu Espíritu las pone en nuestro corazón, Señor, nuestra vida cambia. Experimentamos la libertad que tú nos has dado. Experimentamos el poder de resurrección manifestado en nuestra vida. Experimentamos, Señor, que realmente las cadenas que nos ataban se rompieron. No tienen ya dominio sobre nosotros. Satanás no tiene ya derecho a dominar a ninguna persona que ha nacido de nuevo, porque pertenecemos a una nueva creación donde Satanás no tiene nada que hacer. Aleluya. Él viene, pero él tiene que entender que él no tiene parte ni lugar en la vida de un verdadero creyente. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a comprender nuestra posición en Cristo. Tú nos has hecho sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en ese lugar de autoridad. Señor, que en cada momento en nuestra vida diaria este pensamiento esté allí, para que podamos reaccionar ante los problemas de la manera que Cristo lo hubiera hecho si Él estuviera aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a caminar de esta manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Levanta tus manos y adora al Señor.